porque el sueño es ese momento que permite que haya una reparación, una regulación, que se activen todos esos mecanismos inmunológicos que permiten de alguna manera que nuestro cuerpo se encargue de reparar todo lo que pueda estar pasando. Es como pisar un volcán, porque no sabes en qué momento puede surgir una complicación totalmente inesperada, que no es culpa de nadie, no va a ser culpa de los tetras, ni de la madre, ni mucho menos ni del bebé. Entonces, mira, las cesáreas son un recurso que tenemos. Hay que dar las gracias que lo tenemos allí. Yo personalmente muchas veces me vi en la situación de tener que hacer una cesárea de emergencia y lo felices que salen luego la mamá y el bebé de darte las gracias porque salvaste la vida. Las hemorragias posparto eran la primera causa de muerte de la mujer y afortunadamente esto prácticamente no puede pasar, es muy raro y esto es gracias a los adelantos de la ciencia. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tenemos a una invitada muy especial que es Radharani, que para los amantes de la salud hormonal os va a volar la cabeza. Es experta en menopausia, vamos a tratar temas como la regla, entre muchas cosas más. Así que doy paso a Radharani. Bienvenida, Radharani. Hola, muchísimas gracias, Sofía, por la invitación. Muy contenta de estar aquí aportando un poquito de lo que sé. Muchas gracias a ti. Radharani, ¿quién es Radharani para las personas que no te conozcan? Sí, en lo profesional es una ginecóloga especializada en salud hormonal de la mujer, sobre todo menopausia y fertilidad. Soy mamá de dos niños ya casi preadolescentes los dos. Y además soy otras cositas en lo personal, ¿no? Soy corredora, me gusta mucho correr maratones, distancias largas o medias. Y además me gusta leer, tengo otros hobbies que he ido desarrollando desde el disfrute hacia lo profesional, ¿no? La verdad es que soy una persona que me gusta, soy muy curiosa, me gusta explorar, me gusta estar siempre aprendiendo y a raíz de ahí también me volví conferenciante y autora de 2 libros. Y Radharani, antes de empezar a ejercer, ¿cómo nació tu inquietud hacia esto? Sobre todo en la infancia, ¿cómo fue tu etapa de la infancia? Porque a la audiencia le va a molar un poquito conocer tu historia. Sí, bueno, mi historia es compleja, asimismo es bonita, porque creo que tiene muchas enseñanzas que yo siempre invito a ponerlas en práctica. Creo que las crisis que tenemos a lo largo de la vida, todas esas crisis que vamos atravesando, no siempre, pero muchas veces las podemos convertir en oportunidades. Me gusta mucho la palabra oportunidad y yo creo que con las herramientas adecuadas y el apoyo, porque siempre necesitamos de personas que estén allí, ¿no? Solos no podemos. Con ese apoyo podemos hacer que esas crisis se transformen en una escalera para ir más allá, para saber que en la vida podemos aspirar a más cosas. Yo vengo de una familia de origen humilde, fueron mis abuelos emigrantes que estuvieron en la guerra civil de España, sufrieron mucho y se fueron en el típico barco inmigrantes lleno de gente con 2 maletas y con mucho miedo también llegaron a Venezuela y ellos siempre me describían que Venezuela fue una tierra de oportunidades, tal cual. Fue un lugar al que llegaron donde se sentían que estaban en un paraíso porque era un sitio cálido, donde la gente le abrió las puertas, donde siempre se sintieron queridos, no se sintieron extranjeros ni nunca como si fueran menos, ¿no? Y yo creo que por eso ellos también nos transmitieron esa sensación de un mundo globalizado, de un mundo donde teníamos que apoyar a las personas que estuvieran pasando dificultades. A pesar de que tuvieron que luchar mucho, mi abuelo tuvo también varias enfermedades a consecuencia de yo creo que todo el estrés que sufrió, tenía úlceras en el estómago y mi abuela se vio con 5 hijos repartiéndolos para poder cuidar de mi abuelo también. Pasaron como por muchos desafíos y yo creo que esa resiliencia quizás genéticamente la heredé. Y luego mi padre se enamoró, bueno, de mi madre, por supuesto. Y mi mamá tenía una enfermedad mental. Por eso yo creo que estoy muy sensibilizada con todo el tema de salud mental, porque yo lo viví en primera persona desde pequeña. Yo estuve con mis padres hasta los 3 años, más o menos. Con ellos, mi nombre viene de ahí porque mi madre era Hare Krishna y es una religión donde, bueno, de origen hindú y mi nombre es en sánscrito, significa energía espiritual. Y también de ahí yo creo que me viene esa parte espiritual que tanto me gusta, ¿no? Y que la descubrí fue más tarde. En ese momento no, durante ni la adolescencia ni los estudios médicos, estaba muy dormida. A partir de allí, pues mi madre se enferma, se pone cada vez peor y a los 3 años nace mi hermana
y mis abuelos deciden que ya tienen que cuidar de nosotros porque mi madre estaba mal y se puso cada vez peor, cada vez peor. Mi abuela fue como la que cumplió la función de madre en mi vida y es a la que le debo pues prácticamente todo porque me cuidó con su amor, con su energía, fue la que me enseñó a cocinar, a todas las cosas domésticas, la que me enseñó a apreciar las cosas pequeñitas de la vida. Y yo creo que ella era como la definición de amor universal, no sé, ese amor grandísimo, incondicional, esa era mi abuela. Y bueno, mis tías también ayudaron mucho, o sea, yo creo que entre todos, entre toda la tribu, nos sacaron a nosotras dos adelante con esas circunstancias que había. Fue bastante difícil porque mi madre seguía ingresada, a veces se escapaba, nos iba a ver. La gente no entiende, ahora no lo entiende un poco más ahora, afortunadamente gracias a este tipo de divulgación que hacemos, pero antes no entendían absolutamente nada. O sea, mi madre era como considerada la loca tal cual y bueno, vivir con eso fue muy difícil. Pero yo lo que hice fue anclarme primero a lo que tenía y me anclé a los estudios. O sea, yo creo que los estudios fue como mi faro. En lo que me di cuenta, lo que me gustaba estudiar y aprender, dije, esta es mi puerta a una vida bonita. Esto es lo que yo quiero y quiero construir algún día una familia, quiero poder ayudar a más gente como me ayudaron a mí, ¿no? Darle esa oportunidad de formarse a más gente. Y siempre supe que me gustaba enseñar, porque yo decía, quiero ser o maestra o médico, porque me gustaba curar a las muñecas, jugaba siempre a estar operando las muñecas y todo eso. O médico o maestra, y también me encantaba hablar, y hablaba hasta por los codos, ¿no? Entonces, en los reportes del colegio me ponían, todo muy bien, pero habla mucho en clase, ¿no? Eso era como siempre la queja que había, era que yo hablaba mucho. Y mira por dónde. Cuando ves en retrospectiva, al final, mi hijo pequeño dice, mamá, a veces uno en la vida desbloquea su don. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que pasar a cada uno, que en un momento dado descubres cuál es tu don y lo desbloqueas. Y ya por ahí es solo fluir con la vida, ya no es sacrificio, ¿no? Sino es como, esto es lo que me gusta hacer y por aquí me voy a ir. Y bueno, eso fue pasando. No fue fácil porque pues hubo muchas cosas, más cosas que si quieres te cuento. Batallas internas, ¿no? Sí, muchas, muchas. Yo creo que crisis de salud también, que por allí me viene también el tema de la salud integral, crisis de existencia, de, bueno, todas estas cosas, ¿por qué pasan? ¿Para qué anclarme en algo? ¿No? Y siempre intenté buscar la espiritualidad. De hecho, cuando tenía como 9 años, mis abuelos no nos bautizaron porque, bueno, ellos vivieron la guerra, entonces en ese momento fue muy difícil todo. Aquí se mataban curas y monjas junto con civiles. O sea, era algo como inexplicable. Bueno, hay que vivirlo para... Y ellos no querían saber nada del mundo, ni de religiones, ni de nada. Y luego con lo de mis padres, pues tampoco, ¿no? Porque también fue un poco esa religión la que de alguna manera complicó toda la situación familiar. Y yo le dije a mi abuela, oye, yo me quiero bautizar católica, porque pasaba al lado de la iglesia, mi escuela quedaba al lado de una iglesia. Y dice, yo quiero hacer, no sé, la comunión, quiero bautizar. Y mi abuela me dice, bueno, si tú quieres, pues adelante, hazlo. Y entonces lo hice. Y yo lo que sentía es que en el momento ese que iba, como a la formación que hacían, el ratito que estaba en silencio en la iglesia, que estaba ahí rezando, sentía como paz. Y creo que eso es lo que buscamos, independientemente de las religiones, porque espiritualidad no es religión, que eso es un concepto errado que tenemos. Esa conexión espiritual que es necesaria para la salud integral, simplemente implica buscar esos momentos de silencio, ¿no? De conectar con nosotros, sentir nuestro cuerpo, sentir que queremos hacernos las preguntas para que nosotros mismos nos podamos responder. Eso implica la espiritualidad. Y yo al principio lo encontré por allí, luego en lo que entré en la carrera médica, pues digamos que ese lado se durmió, porque con muchísima ciencia me volví mucho más dogmática, mucho más quizás... buscaba más hechos y más evidencia, ¿no? Y creo que eso nos vuelve muy escépticos. Y con el tiempo, otra vez tuve la necesidad de reconectar y estoy segura que todos necesitamos trabajar ese lado. Me parece brutal la historia que tienes, Radharani. Creo que has sabido construir de tus batallas internas, has sacado una profesión, ¿no? Y poder expresar realmente lo que tú tienes dentro de ti, pero a través de tu pasión, ¿no? Entrando ya en el tema, ¿por qué la regla, así a saco, por qué duele
y las mujeres les cuesta gestionar lo que es la regla? Fíjate, la regla no debe doler. Eso es lo primero, ¿no? Esa es la primera, digamos, información, mito que hay que desmitificar, que es bien importante porque nos va a escuchar mucha gente que a lo mejor está sufriendo de reglas dolorosas y desde pequeñita le han dicho que es normal o fue a su gine o al médico de cabecera o a cualquier profesional que le haya visto y a lo mejor le dijo que era normal. Puede pasar que le hayan dicho esto. Pues no debe doler. La regla produce algunas molestias leves porque si hay un proceso inflamatorio. Primero vamos a explicar qué es la regla, que yo creo que así nos situamos muchas veces, la gente no sabe, o sea, es como, bueno, es algo, una tortura, una molestia cada mes, es algo que nos toca a las mujeres pasar, que bueno, es como un castigo, ¿no? Creo que esa es la visión que tiene todavía lamentablemente mucha gente. Ya la estamos desmontando, pero sigue estando allí. ¿Por qué? Porque no hemos tenido educación ni hormonal, ni sexual, ni menstrual en general, ¿no? Ahora se está avanzando un poquito en ello, pero yo lo veo a diario con mis pacientes. Muchas mujeres de 40, 45, 50, la edad que sea, me dicen, es que a mí nadie me explicó nada de esto. Yo vengo cada año o cada 2 años y vengo y hago la revisión y no sé ni para qué la hago. Sé que tengo que venir, pero no entiendo nada, ¿no? Bueno, la regla es un proceso, la menstruación o ciclo menstrual, que se inicia ya desde que nuestros ovarios pequeñitas se empiezan a despertar, que eso ocurre alrededor de los 9 a 13 años en promedio, ¿no? El cerebro, en una glándula que se llama hipófisis, que tenemos allí, se llama la silla turca, el lugar donde está alojada, es como una directora de orquesta. Entonces le manda señales a distintas glándulas, dentro de ellas el ovario. Siempre todo lo que son sistemas hormonales, los sistemas endocrinos, se regulan a través de respuestas a otras hormonas, ¿no? Es como una hormona libera una sustancia para que otra glándula responda. Entonces eso se llama feedback. Hay un feedback positivo, negativo, dependiendo de la glándula. En el ovario, la hipófisis le manda señales al ovario para que produzca una ovulación, que esa es la finalidad. Y el ovario tiene nacemos con 2 millones de ovocitos, que son unas células muy pequeñitas que contienen la mitad de la carga genética de un nuevo ser humano. Para eso están, ¿no? Es nuestra carga genética con la finalidad de que logremos un embarazo. Entonces, cuando empieza este proceso, digamos que se reclutan varios folículos como si fuera un equipo de fútbol y de esto solo uno va a responder porque se selecciona el mejor, digamos, el que responde más a ese estímulo. Ese empieza a crecer y se forma como una especie de pelotita que se llena de un líquido que es estradiol, que son las hormonas femeninas, el estrógeno predominante de la mujer, que no solo sirve para la reproducción, sino que tiene relación con toda la salud, desde el cerebro, la piel, el cabello, la salud sexual, la lubricación, el metabolismo, el control del apetito, todo. El estradiol tiene que ver con todo, ¿no? Y por eso ya veremos porque cuando empieza a fallar vienen ciertas cositas que hay que prevenir. Cuando se produce esa ovulación, se rompe el foliculito y la trompa, lástima que no traje hoy mis dibujitos, pero la trompa lo atrapa y allí espera a que venga un espermatozoide y se fecunde. Si no hay fecundación, entonces, ¿qué ocurre? El útero, que es el órgano donde tiene que ocurrir el embarazo, crea un colchón, una especie de cunita donde el embrión se va a anidar, se va, digamos, a implantar y allí empieza a formarse una nueva vida. Al no ocurrir esto, cambian las señales hormonales, el cuerpo se da cuenta, para explicarlo muy sencillo, mira, es que no ha habido embarazo, ese colchón que se hizo se desprende, esa capa se muere, digamos, se necrosa y se cae y entonces ocurre un sangrado. Ese sangrado menstrual es la regla y va a ocurrir en señal de que no ha habido un embarazo. No nos desintoxica, es decir, no eliminamos ninguna toxina por allí, no es nada ni vergonzoso, ni malo, ni negativo, ni mucho menos. Es un superpoder que nos ha dado la naturaleza a las mujeres para poder crear una nueva vida, pero que también un ciclo sano se relaciona con toda la salud en general. Es decir, para que pueda ocurrir ese proceso y que esa orquesta funcione bien, necesitamos tener suficiente energía, necesitamos que nuestro cuerpo esté en armonía, que no estemos siendo perseguidas por un depredador, por ejemplo. Por eso el ciclo es un signo de salud. El ciclo menstrual es como si fuera un signo vital más. Que funcione correctamente representa que estamos saludables. Y cuando dejamos de tener la regla, pues por eso hay que investigar por qué se ha producido, ¿no? No debería producir un dolor incapacitante ni que nos aleje de nuestras actividades cotidianas, porque eso significa que hay que investigar que hay una enfermedad.
La principal que tenemos que descartar es una endometriosis, que es una enfermedad bastante común, digamos relativamente común, hasta un 11% de la población, 10 a 11% podemos tener endometriosis, produce dolor, dificultad para las actividades diarias cuando tiene la menstruación. La persona puede no hacer deporte, puede rendir mal en su trabajo, puede producir mucho sufrimiento psicológico y también se relaciona con infertilidad. ¿Cuál es el gran problema de la endometriosis? Que la solemos diagnosticar tarde, pasar desapercibida. Entonces, por eso tenemos que sospecharla. Y con todo esto, una regla dolorosa, deberíamos ir a investigar qué está pasando. Por otro lado, no todo el mundo tiene endometriosis, ni tiene una enfermedad, ni un mioma, ni un pólipo, porque tenga una regla dolorosa. Hay que preguntar, ¿desde cuándo ocurre esto? Si han pasado, digamos, no, yo solía tenerlas normales, pero en los últimos 3 meses para acá, entonces se han vuelto dolorosas. Entonces ahí que el estilo de vida juega un papel fundamental, porque cuando hay dolor, normalmente es signo de inflamación. ¿Qué puede producir inflamación? El sedentarismo, hacer menos ejercicio. Por ejemplo, cuando yo pregunto, casi siempre me dicen, pues sí, estoy haciendo, la verdad es que no me está dando tiempo, estoy presentando las oposiciones, o es que he cambiado de trabajo, es que me he mudado de piso y he tenido un estrés descomunal, o no estoy durmiendo bien, ¿no? Y generalmente esto lo podemos revertir, pero hay que saberlo, ¿no? La alimentación inflamatoria, exceso de ultraprocesados, azúcares, alcohol o ciertos alimentos que a lo mejor a la persona le inflama o le producen una disbiosis intestinal, un problema en sus bacterias intestinales, que esto también puede producir inflamación. A veces se relaciona con eso. Entonces, 3 cosas positivas. 1, que se puede buscar la causa y solucionarla. 2, que con el estilo de vida hay estudios que nos dicen que haciendo yoga o algún ejercicio aeróbico de intensidad moderada va a mejorar el dolor menstrual. Y esto ya es una herramienta fácil para todo el mundo, al alcance de cualquier persona que nos esté escuchando. Y luego que con la alimentación podemos lograr grandes cambios. Especias, por ejemplo, el jengibre, la cúrcuma, la pimienta negra, la canela son antiinflamatorias y también nos pueden ayudar incorporándolas en la alimentación diaria. Y yo soy muy fan también del brócoli y todas las verduras crucíferas que también son muy buenas para esto. Me parece brutal. Porque es algo como que da vergüenza y es algo para la sociedad como negativo, ¿no? ¿Por qué se genera esa sensación? Porque está asociada a muchísimos tabúes, ¿no? Históricamente la salud femenina ha sido motivo de toda clase de mitos, de miedo, de oscurantismo, y esto tiene que ver con un tema cultural, ¿no? No ha sido así en todas las culturas. Yo, por ejemplo, así como dato curioso, estuve en Amazonas 3 meses trabajando como médico, bueno, casi médico, estaba a punto de graduarme de médico en Venezuela, y nos enviaban a hacer una estancia en un sitio que necesitara médicos, que necesitara ayuda. Y yo escogí irme a Amazonas porque era como un sueño que tenía desde que estaba en la carrera. Había visto unos chicos que se habían ido, nos mostraron su experiencia, las fotos, todo. Y yo dije, yo cuando me vaya a graduar quiero hacer esto, ¿no? Y fui a un sitio que está más cerca de Brasil, que o sea, está en la selva. Es una de las comunidades que prácticamente son Yanomamis que han sido muy poco contactados, van con sus vestimentas típicas ya de toda la vida, digamos. Algunos van casi desnudos, hablan su idioma, Yanomami, su lengua. Y fue, bueno, una experiencia alucinante. Yo creo que ha sido para mí de las cosas más transformadoras. Y una de las cosas más bonitas que me tocó ver fue una fiesta que se llama Ñipimo, que es una fiesta que hacen cuando a una niña, a una adolescente, una niña, le viene la primera menstruación. Entonces ellos lo celebran, hacen como una fiesta. Para ellos no era nada vergonzoso, sino es como, mira, ya se puede, para ellos es que ya se puede casar, ¿no? Claro que también es otra cosa, que eran como súper niñitas y ya podían empezar a tener hijos. Nosotros pues venimos arrastrando toda una serie de, yo creo que consecuencias de no hablar, sobre todo no hablar de salud femenina, de que nosotros de hecho tuvimos en una de las funciones que hicimos de No Soy Yo, Son Mis Hormonas, que es una gira que hago junto a Patri Psicóloga y hablamos de salud femenina en todas las etapas, tenemos una intervención donde invitamos a una de las participantes, alguien que esté en el público, a que nos cuente una experiencia traumática o desagradable, traumática o divertida, puede ser cualquier cosa que ella recuerde, sobre su primera regla. Y subió una señora de 70 años y nos dijo que cuando ella tuvo la primera regla, el primer día, la mamá le dijo,
De esto, ni una palabra a nadie. No se lo cuentes a nadie, sobre todo a tu padre, ¿no? Entonces, esa fue toda la educación menstrual que recibió. Tú imagínate la cantidad de dudas que tenía esa pobre mujer en la cabeza, ¿no? Y fue que este momento que dijo, yo tengo que desahogarme de esto que he vivido. Y así nuestras abuelas, bueno, tatarabuelas, todas esas generaciones vivieron de espaldas a la salud femenina, de espaldas a la salud sexual, no se hablaba de nada de estos temas. Y yo creo que, bueno, ha sido parte de la cultura de la época, ¿no? De que era una cultura donde todo lo relacionado con la menstruación era mitificado, rondaba a través de como casi que mágico religioso lo que tuvimos, ¿no? Y por eso es que es tan interesante lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo una labor divulgativa que en un futuro para muchas mujeres será la llave que le va a permitir tomar las decisiones adecuadas, tanto entender su fertilidad, cómo funciona, cuáles son los mejores momentos o el mejor periodo para buscar embarazo, si quieren o si no quieren poder asumir esa decisión sin culpa y sin ser juzgadas, ¿no? Realmente la información es lo que te da la capacidad de decidir todo eso que está alineado con tu escala de valores, con lo que quieres para la vida, con lo que esperas, ¿no? Y poderlo hacer desde una posición de poder, no de tener que hacer esto porque es lo que toca, ¿no? Que yo creo que es lo que ha hecho sufrir a tantas personas. ¿Y el estrés, Radharani, cómo puede llegar a afectar al ciclo menstrual? Muchísimo. Claro, el estrés afecta todo. Yo sé que siempre lo decimos y la gente dice, pero ¿cómo vamos a vivir sin estrés? Es imposible, todos tenemos estrés. Y es que la respuesta de estrés surgió evolutivamente en nuestros antepasados para que pudiéramos sobrevivir, para defendernos de un depredador, de un peligro inminente de muerte, ¿no? Y gracias a eso, pues los que estamos aquí es porque hemos ido heredando esa respuesta de estrés a lo largo de los siglos. Sin embargo, ese estrés está diseñado, ese mecanismo, para que sea una cosa aguda, corta, en la cual tú, por ejemplo, te viene persiguiendo un depredador, un tigre, que es el clásico ejemplo que siempre usamos, y tú corres, se activa la suprarrenal, libera un montón de cortisol, adrenalina, son las hormonas que ponen en funcionamiento la musculatura, le mandan mucha sangre a los músculos, le quitan la sangre un poquito, ¿no? Se la ahorran al sistema digestivo, a toda la parte que tiene que ver con la reproducción, porque eso es un lujo. Digamos, si te está persiguiendo un tigre, tú en ese momento no te puedes reproducir, tienes que huir por tu vida. Y entonces, si nosotros utilizamos esa respuesta para resolver algo agudo, como por ejemplo, mira, tengo que presentar un examen, en el momento concreto ya te va bien. Entonces, en ese momento se llama eustrés, porque es un estrés que de alguna manera te va a ayudar a salir adelante con tu vida. Luego que sales, pues baja el nivel de estrés, el sistema parasimpático, que es el sistema de la calma, toma el control de la situación y entonces ya se resuelve ese peligro y podemos ir a descansar, tener una buena digestión, un reposo adecuado y todo se regula. Si por el contrario ese estrés sigue todo el tiempo activado porque no descansamos, bien sea porque no dormimos bien, porque la mente no para, que es una de las cosas, nuestra mente no para de rumiar y no para de preocuparse por peligros que no son reales, sino que están en nuestra imaginación. Si nosotros todo el tiempo estamos comiendo mal, por ejemplo, o no hacemos ejercicio, que también es un estrés para el cuerpo, más bien el ejercicio viene siendo un estrés positivo, porque dura un tiempo, el cuerpo lo regula a través liberando ciertas sustancias más bien antiinflamatorias para contrarrestar lo que hemos hecho y ya está, y nos hace un beneficio. Pero si todo el tiempo nos mantenemos sedentarios, comiendo mal, sin dormir o con la rumiación continua o incluso con la sensación de soledad, ¿no? La soledad no escogida o de relaciones que no nos hacen bien, eso también representa un estrés para el cuerpo y también nos inflama. Entonces, todas esas cosas al final pues nos van a causar problemas en el ciclo menstrual y nos van a causar problemas a nivel reproductivo porque van a hacer que la energía se destine principalmente a la supervivencia, es decir, a esa lucha o huida, y el cuerpo, como es tan inteligente, pues tiene un regulador, tiene un gerente, que es el hipotálamo, y decide, pues yo le voy a quitar energía a lo que es un lujo. ¿A qué se lo quito? Al pelo, a la piel, al ciclo menstrual, entre otras cosas, ¿no? Y al final eso se va a traducir en que tengamos problemas, estamos somatizando ese estrés
en cualquiera de esas áreas, que es muy frecuente, o ciclos irregulares, por ejemplo, o reglas más dolorosas, o puede haber caída de pelo, que es muy frecuente también cuando tenemos muchísimo estrés, una caída más grande de lo normal, un efluvio. Podemos tener lesiones en piel o acné o una piel más seca, problemas en la tiroides también, que también es una glándula que está relacionada con se puede ver afectada con ese estrés continuo, o problemas intestinales. Entonces ahí vemos cómo nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo, constantemente, nos está diciendo lo que necesita y muchas veces no lo escuchamos porque nos hemos acostumbrado a decir todo el mundo está así, todo el mundo está igual, todo el mundo tiene estrés. Realmente no tenemos por qué resignarnos a vivir así. Yo creo que es simplemente hacer el ejercicio frecuente de buscar ese ratito para decidir qué puedo quitar de mi vida que me está haciendo daño, que no me está haciendo bien, o de qué manera puedo vivir con más calma, menos prisas, menos agobio, disfrutando de lo que estoy haciendo o permitiéndome estar en el momento presente, ¿no? Que yo pueda estar aquí contigo conversando, viéndote a los ojos y disfrutando de lo que estoy haciendo y no pensando que dentro de un ratito tengo que correr porque si no, no llego a no sé dónde, ¿no? Ese ejercicio yo creo que una vez lo hacemos, nos vamos haciendo conscientes y de alguna manera tiene un impacto a largo plazo, a largo, a medio y corto plazo también sobre la salud, tanto reproductiva como en general. Sí que es cierto que nos damos cuenta que no todo el mundo tiene esta capacidad de poder evadir, ¿no?, los problemas y centrarse en lo que está haciendo en el presente. Sí. Entonces, ser consciente de eso creo que marca un antes y un después. ¿Cuál crees que es el problema hormonal más frecuente que podemos tener a día de hoy? Actualmente, bueno, hay muchos problemas, hay varios, ¿no? Pero dependiendo del grupo de edad, sobre todo, yo, como soy especialista en todo lo que es salud hormonal, me llegan muchas mujeres en perimenopausia, menopausia. Uno de los problemas que veo con más frecuencia son síntomas asociados al déficit de estrógenos, progesterona y testosterona, sobre todo, que son los que se van a producir en ese periodo. Y muchas mujeres, algunas ni siquiera saben por lo que es, lo pueden confundir con que están más cansadas, que se hacen más mayores o que tienen de repente muchas responsabilidades. Bueno, es que se combinan las dos cosas, ¿no? Es una edad donde confluyen tanto la parte social como la parte hormonal. Y veo con mucha frecuencia mujeres que no están recibiendo ninguna ayuda, ningún tipo de tratamiento o de herramienta para lidiar con todo eso que le está afectando su calidad de vida. Lo llegan a normalizar o se llegan a acostumbrar o muchas veces reciben una respuesta de que esto es normal, que todo el mundo está igual y que es una etapa normal, que hay que vivirla así y ya está. Y justamente uno de mis mensajes va dirigido a eso, a que no tenemos que normalizar vivir mal. Nosotras cuando descubrimos que se puede estar bien, dice, oye, pero yo por qué me estaba aguantando lo otro, ¿no? ¿El uso de anticonceptivos, tú crees que afecta a la salud o es algo que puedes llegar a recomendar? Los anticonceptivos están en el ojo del huracán siempre, ¿no? Yo creo que apenas decimos la palabra anticonceptivo, saltan todos los haters, se polariza todo y esto gusta mucho en redes sociales. Yo creo que como cualquier otra herramienta de la salud femenina, bien sea anticonceptivos, terapia hormonal, la que sea, ¿no? Tratamientos de reproducción asistida, háblese de lo que se hable, no hay una respuesta blanco o negro. No es sí o no. Es depende y depende del contexto de cada mujer. Los anticonceptivos son una herramienta de la que disponemos desde los años 60 y tenemos toda la evidencia desde 1960 para acá que realmente si tú te pones a analizarla con ojos de científico, los riesgos que hay asociados, los eventos graves, adversos, el porcentaje es súper bajo. Realmente es muchísimo más alto, por ejemplo, fumar. Sabemos que definitivamente está asociado a cáncer de una forma importante y a cualquier cantidad de complicaciones como enfermedad cardiovascular, que es lo que nos mata a las mujeres. Y aún así demonizamos muchísimo la píldora anticonceptiva, es lo que vemos, desde una postura de porque no es natural, no es bueno. Y realmente no es así. O sea, depende. Hay cosas naturales que nos pueden hacer mucho daño si lo hacemos desde el desconocimiento. Por ejemplo, un embarazo no deseado también puede hacer mucho daño. Entonces, que una mujer disponga de una herramienta que ella decida para controlar su natalidad y poder tomar, digamos, decisiones alineadas con su proyecto de vida,
le va a dar mucha tranquilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hay que hacerlo desde la consulta médica, ¿no? Hay que primero analizar el caso de cada mujer para poderla asesorar adecuadamente y decirle, las opciones que te irían mejor son, por ejemplo, una pastilla anticonceptiva de tal componente, porque no todas las pastillas anticonceptivas son iguales, va a haber unas que son de dosis más bajas, unas que tienen componentes que son más específicos, por ejemplo, para mejorar el acné y la caída de pelo, el síndrome de ovario poliquístico, que no es el tratamiento, pero en algunos casos se puede dar, o hay anticonceptivos que son específicos para el momento de la lactancia materna, por ejemplo. Hay anticonceptivos que son más específicos para un determinado grupo de mujeres que tienen más riesgo de recibir estrógeno, entonces no tienen estrógeno, por ejemplo. Y luego los hay de otros tipos. Yo creo que aquí no es café para todas, aquí hay un abanico bien variado de métodos anticonceptivos, desde los naturales hasta en los hormonales. Vamos a tener métodos para todo tipo de mujer, más largos, como por ejemplo puede ser un DIU con hormonas, que también lo utilizamos bastante, puede ser un implante en el brazo, puede ser un parche. No hay, digamos, una categorización que tú digas, esto es malo, no. Hay mujeres que están con anticonceptivos hormonales y están encantadas y felices de su elección. Y otras a las que les sienta muy mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escuchar a la mujer. La mujer te lo va a decir. No, es que yo una vez tomé pastillas y me pasó esto y lo otro, ¿no? Y te dicen claramente los síntomas. Es que a mí no me sientan bien. Bueno, escuchar. Vamos a buscar otra opción para ti. Incluso, si tu creencia es que las pastillas anticonceptivas te van a hacer daño, no te vamos a dar algo que tú creas que te va a ir mal, porque nuestro cerebro, desde las creencias, desde el efecto nocebo, ya te puede influenciar que algo te haga más daño. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotras hagamos con lo que nos sintamos confiadas y tranquilas, ¿no? Porque al final eso va a ser muy importante en la manera en que lo vamos a tolerar. Que a la que no le sientan bien los anticonceptivos o tiene un riesgo, por ejemplo, mujeres fumadoras mayores de 35 años, no solemos recomendar anticonceptivos orales, ¿no? Aquí buscaríamos otra opción o intentaríamos, en el caso de que ella lo elija, buscar uno que sea vía transdérmica, por ejemplo, hay parches, hay anillos, para que no aumente el riesgo de coagulación, de trombosis, que es uno de los riesgos que podríamos encontrar en cierto perfil de mujeres, ¿no? No todas somos iguales, no todas tenemos la misma historia clínica y no a todas nos deben ofrecer lo mismo. Y esa es un poco yo creo que la puntualización que hay que hacer, ¿no? Que siempre individualizar, respetar las decisiones de otras personas sin juzgar, porque cada una de nosotras somos diferentes y únicas y nos va a ir bien una cosa u otra. ¿La infección vaginal puede tener relación con la ropa ajustada o el tipo de ropa, o ya de por sí por qué se genera? Bueno, hay muchos tipos de infecciones vaginales. Si hablamos, por ejemplo, de la candidiasis, que es una de las más frecuentes, está producida por un hongo llamado cándida. Hay distintos tipos de cándidas, pero el más frecuente es Candida albicans. Y la verdad es que es algo bastante molesto, es muy frecuente, porque la cándida de alguna manera vive en pequeñas cantidades dentro del ecosistema que hay en la vagina. En la vagina hay un conjunto de bacterias, ¿no? Sobre todo va a haber una bacteria bien importante para nosotras, que yo le digo que es como el guardián de la vagina, que es el lactobacilo. El lactobacilo es una bacteria buena, porque nosotros somos casi que más bacterias que humanos. Tenemos muchas bacterias microbiotas en cada zona y esa microbiota convive con nosotros. Entonces tenemos que tratar de llevárnoslas bien. Al lactobacilo hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque el lactobacilo produce un ácido, que es el ácido láctico. Todo esto tiene que ver con que hayan suficientes estrógenos cuando nuestras hormonas están bien. De alguna manera eso alimenta al lactobacilo, le da la energía suficiente para producir ese ácido. Ese ácido lo que va a hacer es mantener el pH de la vagina cercano al de un limón, es muy ácido, alrededor de 3. Una vagina que tiene un pH ácido es una vagina sana. ¿Qué va a hacer? Va a bloquear el crecimiento, va a controlar el crecimiento de la cándida, que a la cándida le gusta es un pH alcalino. Cuando hay un exceso de lavados, por ejemplo, los lavados vaginales no se recomiendan nunca. Nunca hay que hacer limpieza interna dentro de la vagina. Allí eso tiene su propio sistema de autolimpieza y hay que respetarlo porque de ahí vienen infecciones que no tocan, ¿no? Cuando hay un exceso de lavado, un exceso de humedad, épocas de playa, piscina, que las chicas se quedan con el bañador húmedo mucho rato, por ejemplo, o tejidos que no dejan transpirar, tejidos sintéticos, uso de protectores diarios, que esto tampoco lo recomendamos en general. ¿Por qué?
porque allá hay como un cuerpo que generalmente tiene también ciertas sustancias químicas, ciertos perfumes o ciertas sustancias que tampoco interesa, que están permanentemente en contacto con esa piel tan delicada y que no van a dejar que haya una adecuada transpiración, ¿no? Que no, lo que es la humedad se mantiene allí todo el tiempo retenida. Esto también puede hacer que proliferen ciertos gérmenes y favorecer, sobre todo en las mujeres que tienen cierta predisposición. No todas, digamos que cada una de nosotras tiene cierta predisposición a algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que son más propensas y te lo dicen, yo soy muy propensa a la cándida. A mí, en lo que empieza la temporada de playa y piscina, ya, ¿no? O estoy muy estresada, cándida, ¿no? Hay otras mujeres que les da gastritis o se les cae el pelo, ¿no? Entonces, cada una de nosotras tenemos, como yo les digo, como nuestra área crítica, nuestra área que es un poquito más sensible. Entonces, hay que saber darle los cuidados y la atención específica para evitar estos problemas. Yo, en el caso de las mujeres que son muy propensas a infecciones vaginales tipo cándida, hacemos siempre un manejo integral porque todo lo que tiene que ver con la alimentación, la nutrición, impacta tremendamente la salud vaginal. Y tú dirás, ¿qué relación tiene? Una relación enorme porque nuestro intestino también tiene una microbiota, tiene otras bacterias, allí también hay lactobacilos, hay unas bacterias buenas que producen sustancias que nos ayudan incluso con la salud mental. Imagínate cómo está todo conectado. Y de allí migran esos lactobacilos también y van a ir a colonizar la zona vaginal. Entonces, si en la zona vaginal hay, por ejemplo, un exceso de cándida, también pueden venir de que hay un foco en el intestino, de que hay una colonización más grande por cándidas intestinal. ¿Qué le gusta a estas cándidas? Les encanta el dulce, el azúcar, las harinas refinadas, ¿no? Un ambiente donde hay un poco de disbiosis, donde hay una sobrepoblación de bacterias que no son beneficiosas. Entonces hay que tratarlo de raíz desde la parte nutricional también. Por eso el enfoque a veces multidisciplinario, cuando trabajamos en conjunto con una nutricionista, trabajamos a veces con un psicólogo, porque hay emociones allí que están saliendo, se están somatizando por esa zona sensible. Entonces el tratamiento no se limita solo a te doy esta pastillita que es un antimicótico, que la damos porque está muy bien, o sea, hay que ayudarnos, ¿no? Las herramientas farmacológicas con las herramientas holísticas o más integrales. Eso es una verdadera medicina 3.0, una medicina integral, que es lo que me gusta a mí hacer. Y esa chica, ya tú ves como enseguida se le cura y te dice, pues sí, está resuelto el problema. Lo que pasa es que a veces no es inmediato, sino que tenemos que trabajarlo 3 a 6 meses, dependiendo del tiempo que haga falta, porque ese problema no se generó en un día. Y esto es a veces lo que nos cuesta un poco entender, que la salud es un proceso de paciencia, que los cambios lentos a veces son los más permanentes y que son los que nos van a producir salud sostenible, que es la que queremos alcanzar. Yo veo que tratáis la salud con varias herramientas a nivel emocional. En cambio, los doctores de a día de hoy, tradicionales, no lo enfocan tanto así. ¿Por qué crees que hay, digamos, se trata de manera tradicional, que no es viable y que no ha funcionado? Y vosotros que estáis integrando otras herramientas, veo que la gente le está funcionando mucho más. Mira, yo estudié una medicina tradicional, tal cual, y bueno, a la que le voy a estar agradecida toda mi vida, porque gracias a eso estoy aquí, gracias a esos estudios médicos, ¿no? Y la medicina tradicional viene de un enfoque cartesiano, donde poco a poco se fue dividiendo el ser humano en muchas partes, y todas las partes en células, en órganos, en tejidos, ¿no? Para poder entender cómo funcionan esas células, cómo es su metabolismo, cómo son los mecanismos más pequeños de cada proceso. Y eso era necesario. O sea, se tenía que llegar a ese grado de ultra especialización para poder saber lo que sabemos hoy en día y para poder tener las herramientas que nos han permitido que nuestros parámetros de salud estén donde estén. Y esto no lo podemos despreciar. Es decir, yo creo que hay que darle el valor a cada cosa. Si no hubiera sido por esos avances, no tendríamos la tasa de mortalidad materno-fetal que tenemos hoy en día, que no hay que olvidar. O sea, a mí me gusta poner las cosas claras, decir que el siglo pasado apenas, a comienzos del siglo pasado, morían muchísimas mujeres y bebés de parto, porque no teníamos los avances que tenemos hoy en día para detectar si hay una complicación en el parto, por ejemplo, si hay un problema y poder resolverlo. Eso pasaba, y ya no te digo en 1800 o incluso antes, ¿no?
las vacunas que nos han permitido prevenir muchísimas muertes, tanto de niños como de adultos. Todas esas cosas tenemos que valorarlas porque la esperanza de vida que tenemos actualmente ha sido gracias a eso y gracias a muchos fármacos que salvan vidas. Lo que ocurre es que en el camino hay muchos profesionales que están en este enfoque, muchas personas nos dimos cuenta que nos faltaba algo. Y yo me di cuenta atando varios cabos, ¿no? Porque yo sí tuve también un momento personal como a los 13, 14 años donde empecé a debutar con unas crisis de asma pero bueno, eran severas. Yo creo que había un factor emocional también indudablemente ahí. Pero entre el desarrollo, el factor emocional, pues a mí me dieron unas crisis que eran horribles. Entonces a cada rato estaba en urgencias, empecé con un medicamento, luego 2, luego 3, terminé polimedicada, hinchada porque también estaba con corticoides, comiendo 3 cosas porque tenía un componente alérgico y me sentía una adolescente que tenía una vida totalmente limitada y medicada, ¿no? A cada rato visitando urgencias, hospitales, pruebas. De allí, pues, definitivamente conecté con que quería ser médico, incluso en ese momento quería ser neumóloga. Y luego me di cuenta que tenía que haber algo más. Yo dije, aparte de esto, yo voy a vivir toda la vida tomándome todo esto. Tiene que haber algo más que a mí me ayude a estar bien, ¿no? Y ya yo había empezado a practicar deportes. Me gustaba mucho la natación, el tenis, y por allí descubrí que corriendo me sentía muchísimo mejor. Y a partir de allí nunca lo dejé de hacer, ¿no? Tengo ahorita 47, casi 48 años y espero poder seguir corriendo muchísimos años más porque para mí es como es una pasión y es un salvavidas. Y dije, quizás con el estilo de vida, quizás si mejoro algunas cosas en mi alimentación, que como era una adolescente, pues estaba empezando a comer algunas cosas que no tocaban. Quizás si busco algo que me ayude a mí a estar más calmada, ¿no? Entonces empecé a buscar como mis propias herramientas y desde allí empecé a ser consciente de cómo impacta el estilo de vida en cómo nos sentimos, no solo en cuerpo, sino también en mente y espíritu. Y poco a poco, entrando en la carrera, pues yo creo que eso, por un lado, yo creo que lo fui descuidando, lo hacía para mi parte personal, pero no lo aplicaba, no, lo veía como muy abstracto, no lo veía como algo que yo tenía que recomendar a mis pacientes, ¿no? Empecé a hacer la medicina de fármacos, típica que conocemos, de curar enfermedades, y poco a poco, con la frustración, porque todas esas emociones que uno tiene, todas hay que escucharlas y entender para qué vienen. Frustración, rabia, la sensación de quedarme corta con pacientes o sentir que no estaba haciendo lo suficiente, fueron lo que me llevaron a entender que tenía que conectar las herramientas que yo utilizaba para mi vida personal de estilo de vida, aplicarlas a la medicina que yo había estudiado. Y así fue como nació para mí el enfoque integral. Y muchos profesionales lo vienen haciendo por lo mismo o porque han tenido una situación personal que les hizo entender que el estilo de vida tiene muchísimo peso, o porque se dieron cuenta que en la carrera, por ejemplo, a mí nunca me enseñaron nada de nutrición, absolutamente nada. Yo lo aprendí para mí y luego por los deportes, por el correr, me metí un poquito más y me encanta. Nada de psicología. Cuando nosotros comunicamos decisiones difíciles como la muerte, como un aborto, como un problema de fertilidad, como darle un diagnóstico de una enfermedad crónica a una persona sin nosotros tener ninguna herramienta para gestionar eso, guardias de 24 horas y a veces más, que hacen que la medicina tiene un lado muy mejorable, o sea que ya tendríamos que reinventar un poco la carrera y tendríamos que cambiar un poco ese enfoque, incorporar algunas asignaturas, quizás agilizar otras, para desarrollar una medicina más adaptada con la etapa, el momento histórico en que estamos, ¿no? Yo creo que por ahí vamos. Estoy convencida que hay un grupo de profesionales que lo está haciendo súper bien, que hay gente que no lo hace todavía porque está en modo supervivencia, viviendo su propia batalla interna. Y yo siempre abogo por no defender, pero entender. Creo que también tenemos que empatizar con los profesionales que están allí, que están sufriendo un maltrato profesional también, ¿no? Muchos lo están sufriendo a otros niveles, no solo el gremio médico y todo lo que es personal sanitario, enfermeros, comadronas, pero es cierto que trabajamos con algo muy delicado. Es cierto que tenemos una profesión que es especial porque
llegar con un infarto a las 3 de la mañana o llegar con un trabajo de parto difícil a las 2 de la mañana o la enfermedad que sea y que necesites que haya alguien ahí que salve tu vida, es delicado. Y creo que todo eso se ha descuidado muchísimo. Las condiciones de los sanitarios deben mejorar, merecen mejorar por la salud no solo del pueblo en general, de toda la población, que lo merece totalmente, sino también por la propia salud de los sanitarios, que de esto no se habla, pero está siendo muy afectada. De hecho, hacer turnos de 24 horas es una cosa que ya debería ser de la Edad Media y se sigue haciendo y se sabe y tenemos estadísticas donde está clarísimo que afecta la salud cardiovascular, metabólica, mental y nos expone a una cantidad de riesgos, sin contar que a esa hora ya no tienes autocontrol. Cuando tú has pasado de 12 horas, son las 3 de la mañana y no has parado a dormir y te has alimentado a punta de cafés y quién sabe qué más, es normal que la persona tiende a comer peor, fuman, muchos sanitarios fuman, lamentablemente es así, y no tienes ganas de tener vocación a esa hora. Y yo creo que esto es algo en lo que no se reflexiona. O sea, cuando llegamos como pacientes, pedimos empatía porque evidentemente estamos mal, estamos enfermos, estamos en una situación delicada y merecemos el mejor trato posible, pero no nos detenemos a pensar que la otra persona también merece un poquito de empatía. Entonces creo que esto es una reflexión para todo el mundo, para el que está dentro de la profesión sanitaria como para el que va a recibir un cuidado, entender que esa persona que a lo mejor te dio esa respuesta que no esperabas o te dijo que lo que tenías era normal o te dijo es lo que toca, es la menopausia y te haces mayor, ¿no? Que esto está mal y yo lucho en contra de eso, por supuesto, pero esa persona tenía 50 pacientes esa mañana, tenía 5 minutos para ver a cada mujer, hacerle una revisión ginecológica. Esto no es normal y no lo debemos aceptar. No solo los sanitarios, ya como mujer, como paciente, ya no debes aceptar que tu ginecólogo esté en esa situación. Porque ¿qué tiempo va a tener esa persona para desarrollarse, para formarse, para ir a los congresos, que a veces los pagamos en nuestro propio bolsillo? La mayoría, los máster, todo lo que hacemos para aprender más y para actualizar el conocimiento médico y estar a la vanguardia o para incorporar la psicología, la nutrición, el mindfulness y todas esas cosas que a mí tanto me gustan, todo eso lo sacas de tu tiempo, ¿no? Le pones energía, tus recursos, tu amor, y para eso se necesita, no puedes estar en la parte más abajo de la pirámide de Maslow. Necesitas desarrollarte para poder alcanzar esa plenitud, ¿no? Y esa autorrealización que hay, desde ahí es donde hacemos las cosas con amor y con altruismo. Entonces es un llamado a que el sistema como tal tiene que reinventarse y tenemos que valorar ese tiempo que se le tiene que dedicar a la formación. Muy bueno. Desde aquí tu llamamiento, Radharani, me parece brutal. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Si le he dicho bien. Sí, perfecto. El síndrome de ovario poliquístico, bueno, es una condición también bastante frecuente. Algunas veces se sobrediagnostica, ¿no? Sobre todo en chicas jóvenes que es normal que tengan las reglas un poquito irregulares al principio, que a veces les tarda un poquito más en venir, les vino la primera regla y luego tarda 2, 3 meses. Y a veces las ven y les dicen ovario poliquístico, ¿no? Y ya de ahí anticonceptivo. Yo siempre les digo, no, ya vamos con calma, vamos a darle un poquito de tiempo. El ovario poliquístico es una condición donde los ovarios, vamos a ver si puedo darte una definición sencillita para que nos entiendan. Los ovarios les cuesta un poquito ovular. Aquel proceso que yo te expliqué al principio de la ovulación, hay ciertos desórdenes hormonales donde el ovario se mantiene en reposo, tiene muchos foliculitos pequeñitos que no terminan de ovular, y entonces eso crea un desajuste en ciertas hormonas, no acaba de venir una regla porque no hubo ovulación, y entonces puede caracterizarse por periodos de amenorrea, es decir, periodos donde la mujer no tiene regla varios meses, incluso puede hablarse de 6 meses, 1 año, sin regla, con lo cual disminuye la producción de estrógenos. Hay desequilibrio, puede haber hiperandrogenismo, es decir, vamos a tener los andrógenos un poquito más aumentados y eso puede tener
manifestaciones clínicas como por ejemplo un aumento del vello, en algunos casos hay sobrepeso o obesidad, problemas metabólicos como resistencia a la insulina, tendencia también a veces a distribución del pelo más androgénico y a la larga también puede predisponer a enfermedades como la diabetes y riesgo cardiovascular si esto se mantiene y no se trata. Es una condición bien compleja, no es tan sencillo porque hay distintos perfiles, hay distintos tipos de ovario poliquístico, no todas van a cumplir con el mismo patrón y entonces por eso no debe diagnosticarse a la ligera. Hay unos criterios para poderlo diagnosticar, entonces algunos son de ecografía, otros son en la sangre, en unas analíticas hormonales que hacemos, son unas hormonas que medimos, FSH, LH, estradiol, y luego también los criterios clínicos de los síntomas que pueda tener. El manejo siempre tiene que ser integral. Y de hecho cada vez más se habla de que es una enfermedad sistémica, porque no está solo limitada a los ovarios, tiene que ver con desequilibrios metabólicos también. Por eso la alimentación tiene muchísimo impacto, ¿no? No es que hay una dieta específica del ovario poliquístico, que esto se habla mucho, yo lo veo en redes que hay como unas exageraciones o unas restricciones, les dicen no puedes comer tal cosa, tienes que comer esto, o haz siempre dieta keto, o haz siempre dieta tal. No. Realmente la alimentación correcta en el ovario poliquístico es una alimentación variada, equilibrada, estilo mediterráneo, por ejemplo, que es la que tiene más evidencia, que va a cumplir con ese patrón antiinflamatorio. Lo que más nos interesa es disminuir todo lo que sea inflamatorio en esta mujer para poder acompañar, digamos, que reciba los fitonutrientes adecuados. Hay ciertos suplementos como el inositol, por ejemplo, que tienen evidencia que pueden ayudar a mejorar la sensibilidad del ovario y que puedan también ayudar a que ocurra esa ovulación, que es una de las cosas que más, el objetivo que buscamos es que se recupere la ovulación. Y esto tiene que hacerse, si puede ser, en un equipo multidisciplinario donde haya a veces una nutricionista, una psicóloga, que se pueda hacer un seguimiento y explicarles muy bien a la mujer que para que recupere sus reglas vamos a iniciar un proceso donde vamos a necesitar paciencia, igual que en todo, ¿no? Todo requiere paciencia, compromiso y entender que es un camino, que no queremos aquí atajos, no queremos el resultado inmediato ni caminos rápidos porque no va a haber pastillas mágicas. Vamos a enseñar al cuerpo otra vez a ovular, se logra. Hay muchos casos de éxito donde ellas recuperan sus reglas regulares sin necesidad de hacer nada grave, sino simplemente ajustando su estilo de vida, ajustando el sueño, el descanso, que es muy importante porque cuando tienen exceso de estrés, esto también les afecta más, ajustando lo que son esa resistencia a la insulina. A veces necesita algún fármaco, a veces precisa darse metformina, a veces no. Todo va a depender de cada caso. A veces solo con inositol ya mejora. Niveles adecuados de vitamina D, por ejemplo. Y sobre todo sus rutinas de sueño, higiene del sueño y descanso, de todo lo que es también la parte emocional, porque eso también impacta la salud hormonal en todos los ámbitos. Y bueno, más que nada se puede ver que también en algunos casos hay problemas para la fertilidad, que no siempre. Otra cosa que tenemos que evitar decirle como profesionales a las mujeres, que yo me lo encuentro muchísimo, es, bueno, te va a costar quedarte embarazada, porque no lo sabemos. Realmente cuando vemos a una chica joven y le hacen un diagnóstico, parece que le pusieran una sentencia, una etiqueta, y esto no es así. El cuerpo es dinámico y los diagnósticos tampoco son estáticos. Muchas veces una chica se comporta como un caso de síndrome ovario poliquístico y con el tiempo a veces desaparece espontáneamente, ella empieza a ovular espontáneamente. Entonces debemos saber que estas etiquetas crean mucho sufrimiento, que también nos condicionan aquella profecía autocumplida. Entonces no debemos decirle a nadie, no, te va a costar quedarte embarazada o igual nunca te quedas embarazada porque la persona vive con esto pensando, no es que no me voy a poder quedar embarazada y crea mucho trauma, mucho sufrimiento y la verdad es que no lo sabemos. Yo he tenido pacientes, la fertilidad es de los campos más asombrosos que hay, que puede ser que tengan un pronóstico que les hayan dicho una cosa o incluso casos difíciles, endometriosis avanzada y luego se quedan embarazadas. Entonces, en ningún caso le debemos dar a nadie esa sentencia. Hay chicas jóvenes, porque se habla de que no suelen acudir mucho los ginecólogos. ¿Crees que es cierto o deberían de ir más? Esa es otra cosa que la decimos en No soy yo, son mis hormonas. Hay este mito que circula de que la primera revisión ginecológica no se debe hacer hasta que no hayan tenido la primera relación sexual.
Y no, esto no es cierto porque muchas veces una primera consulta informativa, de comentar dudas, de responder todas esas lagunas que uno tiene en la cabeza, ¿no? Quitar esos mitos y toda esa desinformación. Esto ayuda mucho desde el punto de vista de la salud futura, ¿no? De la prevención, dar herramientas, que la persona entienda los distintos métodos de gestión menstrual, por ejemplo, la copa menstrual, o si usar los protectores diarios o no, o cómo debe ser la ropa interior, o si depilar está mal o no. O sea, todas estas dudas que circulan, ¿no? Que hay como también tanta información por todos lados en redes sociales. Yo creo que está bien aclararlas con un profesional y de hecho le aumenta la confianza, la tranquilidad a ella porque entiende, mira, tengo todo normal. Muchas veces las chicas tienen este miedo. ¿Será que soy normal? ¿Será que no? ¿Será que esto está bien o que no? Y creo que esto con una simple consulta lo podemos aclarar. ¿Crees que las aplicaciones el control de la regla y tal son fiables? Porque hay muchas aplicaciones y mucha gente las utiliza. Sí. ¿Son realmente fiables? Bueno, en general las aplicaciones para seguir lo de la ovulación están bien. Yo creo que son una herramienta más que le permiten a la chica tener un poquito de control, ¿no? De tener algo de cuidado con su ciclo, pero no son fiables desde el punto de vista por ejemplo, como método anticonceptivo, evitar un embarazo, ¿no? Para esto no. Sobre todo si son jóvenes, porque la fertilidad va a estar muy alta, entonces no nos fiemos solo de estos métodos de saber en qué día estamos, si son nuestros días fértiles o no, porque la posibilidad de error es muy alta. Y luego, con el tema de aquellas tiras que se usan de ovulación para medir si estamos ovulando o no, ya para buscar embarazo, yo no las recomiendo para nada porque realmente no me gustan, porque siento que crean como mucha angustia, creo que crean la necesidad de estar todo el tiempo controlando el día, entonces de alguna manera lo que crean es más estrés que lo que ayudan. Yo creo que si se está buscando embarazo, pues es preferible aumentar la frecuencia sexual en la medida que la pareja lo elija, que sea por disfrute y no como buscando un objetivo reproductivo, ¿no? Porque he visto tantas parejas que llegan como súper agobiadas, que no quieren, dices que no quiero porque estamos como siempre pendientes de la fecha fértil y al final esto lo que es un estresor más. Entonces, cuanto menos estresores tengamos alrededor, menos sensación de que tenemos que estarlo controlando todo, ¿no? Cuando soltamos ese control y hacemos una vida lo más tranquila posible, lo más normal posible, pues al final también eso es una relajación. ¿Y el sueño qué relación tiene con la salud hormonal, Radharani? Y bueno, inequívoca, una relación, el sueño guarda una relación muy estrecha con la salud hormonal en todas las etapas de la vida de la mujer y con la salud en general, tanto física como mental, porque el sueño es ese momento que permite que haya una reparación, una regulación, que se activen todos esos mecanismos inmunológicos que permiten de alguna manera que nuestro cuerpo se encargue de reparar todo lo que pueda estar pasando, de seguir con sus procesos, ¿no? Y además porque regular esos ritmos circadianos permite también que haya menos inflamación. O sea, si nosotras no dormimos, no se libera melatonina, por ejemplo, que es una sustancia que es antiinflamatoria. No se liberan ciertas hormonas que también son necesarias para que ocurra un ciclo normal. Y, por supuesto, nos aumenta todo lo que es el cortisol, el estrés, y esto siempre va a ser desfavorable para todo lo que es el ciclo menstrual, como comentamos anteriormente. Total. La limpieza vaginal, hay muchos mitos, ¿no? Unos te dicen requieren productos específicos naturales, pueden utilizar cualquier producto. ¿Tú qué recomiendas? Para la limpieza vaginal, sí. Ninguno, nada. La vagina tiene su propio mecanismo de autolimpieza. No se debe utilizar nada para limpiar el interior de la vagina. Si se utilizan lubricantes, es preferible siempre, que los lubricantes los recomiendo, por supuesto que sí, que sean al agua, que sean acuosos, más que una base aceitosa o óleo, ¿no? Porque esos aceites se tienden a pegar a las paredes de la vagina. Las paredes de la vagina son rugosas y al pegarse allí pueden causar también desequilibrio. Entonces, siempre sustancias acuosas, no hacer lavados vaginales. Duchas vaginales están proscritas, no se deben utilizar porque alteran el microambiente vaginal y van a hacer que el lactobacilo, que es el guardián de la vagina, disminuya. Y con esto tenemos riesgo de todas las infecciones vaginales que puedan generarse cuando el pH sube, ¿no?
causan mucho desequilibrio. Solo debe realizarse lavados externos, lavados a nivel vulvar. Muchas mujeres prefieren hacerlo solo con agua y es correcto. La mayoría piensan que no es suficiente, entonces se puede utilizar un jabón suave que sea el pH de la vulva, que son jabones de limpieza íntima o específicos para el cuidado de la vulva. Muy poca cantidad, con la ducha diaria y ya está. Y por dentro, nada. Por dentro lo que sí se pueden hacer a partir de la perimenopausia, en vagina, es hidratantes vaginales que normalmente suelen llevar ácido hialurónico y muy poquito centella asiática, alguna sustancia más que árbol de té, que son muy suaves, para hidratar esa mucosa, que es una capita muy delgadita, se va poniendo una tela muy delgadita, porque tiene falta de estrógeno, entonces se deshidrata y hay menos humedad y esto puede causar molestias e incomodidad con las relaciones. El tratamiento de primera línea para esto son los estrógenos vaginales, o si la mujer tiene indicada una terapia hormonal sistémica, o sea, una terapia hormonal ya para todo el cuerpo, ya con esto se soluciona porque es por falta de estrógeno. Pero si no, un hidratante vaginal que es de venta libre, que tenga ácido hialurónico, ya puede ayudar, y siempre en conjunto con una consulta ginecológica. ¿Qué hay detrás de las cesáreas? Cada vez se están aumentando más. ¿A qué se debe las cesáreas? Bueno, realmente no están aumentando. Más bien ahora las están intentando disminuir porque hay mucho seguimiento, mucho cuidado a la hora de decidir la indicación de una cesárea, que sea una indicación real, ¿no? Porque sí que puede condicionar el futuro reproductivo, el futuro obstétrico de la mujer, ¿no? Es decir, a veces cuando se hace una primera cesárea, no necesariamente, pero muchas veces se tiende a que el siguiente nacimiento también sea por cesárea. Y también, como todo procedimiento quirúrgico, bueno, no deja de ser una cirugía versus un parto vaginal, que digamos es fisiológico, es la vía natural del nacimiento. Aún así, decir que muchas cesáreas salvan vidas, que hay casos donde hay indicaciones reales, ¿no? Por ejemplo, en ciertas posiciones del bebé, en ciertas posiciones del feto, pues allí muchas veces está indicado hacer una cesárea, o si hay un sufrimiento fetal, si hay una placenta previa. Digamos que hay causas que realmente justifican que esto tenga que ser así y que van a salvar totalmente la vida del bebé y a veces de la madre. Y que normalmente en los centros hospitalarios, yo ya dejé la obstetricia hace casi 5 años, ¿no? Por una decisión que tomé también en base a mis planes futuros, porque estuve muchos años atendiendo partos y asistiendo a nacimientos, y llegó el momento de despedirme de esa etapa para darle paso a otra, que es todo lo que es la labor de divulgación, de escribir libros, de hacer conferencias, y también para darle un poquito más de tiempo a mis hijos, que la vida familiar para mí es fundamental, ¿no? Y yo creo que si no estamos bien en lo personal, no le podemos dar lo mejor de nosotros a los demás. Y entonces siempre hay que estar buscando ese balance, pero todo esto venía, esta acotación, porque ya yo estoy fuera de sala de partos, ¿no? Aquí afortunadamente hay profesionales maravillosos en obstetricia, y bueno, doy gracias que sigan allí para atender a las mujeres, porque es una profesión extremadamente delicada, extremadamente también estresante, ¿no? Pasamos momentos de verdadera angustia, y que aunque se tomen todos los cuidados, todas las precauciones necesarias, hayamos hecho todos los estudios correctos, todo el manejo correcto, a veces es un volcán, como me decía un maestro que yo tengo, que le tengo mucho cariño, que me enseñó muchas cosas de obstetricia, el doctor Flores. Él me decía, es como pisar un volcán, porque no sabes en qué momento puede surgir una complicación totalmente inesperada, que no es culpa de nadie, no va a ser culpa de los tetras, ni de la madre, ni mucho menos ni del bebé. Y muchas veces surgen situaciones donde tenemos que actuar muy rápido, cuestión de segundos, para que se garantice la vida y el total bienestar tanto de la madre como del bebé. Entonces, mira, las cesáreas son un recurso que tenemos. Hay que dar las gracias que lo tenemos allí. Yo personalmente muchas veces me vi en la situación de tener que hacer una cesárea de emergencia, y lo felices que salen luego la mamá y el bebé de darte las gracias porque salvaste la vida. Muchas veces queremos y nos ilusionamos y nos preparamos para un parto totalmente natural. Yo tuve muchas pacientes, hicieron cursos de preparación al parto,
su plan de parto, me gustaría que fuera esto. Es una situación que visualizamos de una determinada manera y algunas veces no se cumplen esas expectativas. Hay un porcentaje de veces en que, aunque nos preparemos y hagamos todo perfecto, el masaje perineal, los ejercicios, el yoga prenatal, etcétera, etcétera, cuando estás allí y surge una situación, a veces es correr y a veces esta es la opción que hay. Y yo creo que hay que dar gracias a todos los medios que tenemos hoy en día, a que tengamos un anestesiólogo allí disponible las 24 horas, a que tengamos todas las técnicas que tenemos, los fármacos, incluso una embolización selectiva de una arteria que está sangrando, porque recordemos o informemos, porque mucha gente no tiene ni por qué saberlo, que las hemorragias, justo las hemorragias posparto, era la primera causa de muerte de la mujer y afortunadamente esto prácticamente no pasa, puede pasar, es muy raro y esto es gracias a los adelantos de la ciencia. Entonces eso también hay que informarlo porque mucha gente no lo sabe, mucha gente piensa que vas a parir y ya está y todo tiene que salir perfecto y realmente es una situación muy riesgosa para la que el cuerpo activa todos sus mecanismos de alerta, aunque sea fisiológico y sea normal y tengamos desde que estamos en la Tierra reproduciéndonos, muchas veces pueden venir complicaciones. Y si no tenemos los medios con qué afrontarlo y disponemos de todo allí, las consecuencias pueden llegar a ser graves. ¿Cuáles son los mitos de la menstruación que podríamos desmentir, doctora Radharani? Que la regla duele, por ejemplo, es el primero. Que la regla es para desintoxicarnos, porque es mentira, no nos está desintoxicando de nada. De hecho, hay mujeres que eligen un método anticonceptivo que les quita la regla, ¿no? Por ejemplo, puede ser un DIU con levonorgestrel, un DIU que se coloca, un dispositivo que ponemos dentro del útero que libera una pequeña cantidad de una hormona y muchas veces no tienen regla. O un anticonceptivo que quita la regla porque pone la capa endometrial muy delgadita, entonces no hay sangrado. Esa mujer, si está con ese método y no está teniendo regla, no se está ni intoxicando ni le está pasando nada malo. Es consecuencia de este método anticonceptivo. Digamos que es algo esperable, ¿no? ¿Que esto le vaya a traer una consecuencia a su salud futura? No, no tenemos evidencia de eso, ¿no? Es una elección. La mujer puede elegirlo, ¿no? A mí me dirán muchas veces, bueno, pero lo natural es que tengamos siempre la regla. Claro, lo natural, si no estás usando ningún método, si tú lo eliges así, es que tengas la regla. Pero ¿hasta qué punto la mujer, digamos, está preparada para tener todos los ciclos que tenemos? Hay mujeres que eligen no tener hijos, perfecto, es una decisión perfectamente válida, ¿no? Si tienes desde los 11 años hasta los 52 teniendo reglas continuas, eso también es natural. ¿Hasta qué punto es natural? No sabemos qué es natural y qué no. Igual lo natural era morirnos del parto a los 20 años, hace años, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo natural, no? Lo natural puede ser no tener hijos si tienes un problema de fertilidad, pero si tú eliges hacerte una fecundación in vitro, puedes tenerlo. Entonces, mi punto es, si tenemos ciertas herramientas científico-tecnológicas que disponen de evidencia y nosotras elegimos esto en base a datos de seguridad, ya está, ¿no? Uh-huh. Un tema que yo veo que no se enseña esto en las escuelas o a los niños por tema, no sé si cultural, da como vergüenza, pero no se enseña. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Que no se enseña suficiente, definitivamente, ¿no? Hay profesionales, divulgadoras que están dedicadas a esto, igual que yo, y que parte de nuestro propósito es enseñar a la mujer la relación con el ciclo, una relación sana con su ciclo, entender que es parte de la salud, entender que tenemos la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? En nuestra salud femenina, tanto de fertilidad como de salud hormonal en general, vivir una mejor perimenopausia, una mejor menopausia. Todas estas elecciones están en nuestras manos y vienen gracias a la información y por eso escribí los libros que escribí, es para justamente acercar esa información. De hecho, el Gran Libro de la Salud busca un poco eso que tú dices, suplir esa necesidad de información que tenemos,
bien sea porque a veces a los padres nos da vergüenza o no afrontamos esas conversaciones porque las sentimos incómodas o incluso porque ni sabemos cómo explicarlo. O porque desde el mismo sistema educativo, pues a veces la información es insuficiente, desde la parte sanitaria también, lo que decíamos antes, a lo mejor no vamos a la consulta hasta que no seamos más mayores y nadie nos dio esta información con rigor, ¿no? Es cierto que falla por muchos lados y creo que lo estamos mejorando con la labor de divulgación, acercando todos estos conceptos, ponerlos de manera muy sencilla al alcance no solo de las chicas, sino también los padres y las parejas, porque los hombres también se quieren informar. Nosotras vemos, por ejemplo, en nuestras funciones de No soy yo, son mis hormonas, como cada vez están asistiendo más parejas o chicos y se van, bueno, de alguna manera se van contentos de haber entendido cosas que ni se imaginaban que eran así, porque eso también nos ayuda. Somos una sociedad donde si solo nos responsabilizamos de la salud femenina, las mujeres, el trabajo está incompleto. Yo creo que hay que involucrarlos a ustedes y creo que tienen ganas de involucrarse. A mí me llegan muchas parejas, sobre todo alrededor de la perimenopausia. Es increíble porque me dicen, es que yo necesito entenderla, yo quiero entender qué le está pasando porque no lo sé. Hay unos cambios de humor, hay unos cambios de repente incluso desde todo punto de vista sexual, del deseo también. Y muchos chicos piensan que es su culpa o piensan que les gusta otro, por ejemplo. Y esto crea mucho conflicto. Entonces lo podríamos mejorar hablando, informando. Y de hecho tengo muchas ganas de hacer talleres y conferencias donde estén presentes las parejas también. Nosotros en la descripción dejaremos tus libros, que los tenemos por aquí. Entonces, para todas las personas que quieran acceder a ti, las redes, para incrementar, ¿no?, lo que es la cultura, ¿no?, que a veces parece que falta un poquito más de conocimiento. Yo sé que tienes un método, la Estrella de la Salud, que si me puedes explicar así unos tips, y dejaremos la descripción para quien quiera más información, pero para que tengan una idea de lo que es. Claro que sí. La Estrella de la Salud fue una idea que surgió a raíz de lo que estábamos comentando antes, de dónde viene este enfoque integral, ¿no? Fue ir uniendo cabos. Para mí, por ejemplo, el correr los maratones fue una de las cosas que más me hizo reflexionar, porque yo empecé a cuidar más mi alimentación para rendir un poco mejor, a informarme más sobre nutrición deportiva y por ahí me gustó muchísimo. Luego también a mejorar algunos hábitos, a de repente ir reduciendo mucho el consumo de alcohol porque si no, no rendía. Y todo esto me llevó a querer aplicárselo a mis pacientes también porque me daba cuenta que a mí me funcionaba buenísimo el mejorar mis desayunos, el incorporar una pequeña rutina de inicio del día, de meditación, de tener un momento para escribir, tener un momento para agradecer. Y yo se lo comentaba a mi marido, que él siempre me ayuda con todas mis ideas profesionales, y le decía, oye, yo quiero hacer algo donde se integre también en la parte médica, que podamos aplicar todos estos hábitos. Y él un día se le ocurrió y me dice, lo que tú quieres hacer tiene forma de estrella, porque fíjate lo que tú me dices, nutrición. Y entonces de allí surgió la idea de darle forma al método La Estrella de la Salud, como una estrella de 5 puntas, donde las puntas que están hacia abajo, las bases, digamos, son el deporte, movimiento y actividad física, que es indispensable para la salud. Digamos, si no estamos haciendo nada de esto, no podemos tener salud plena porque nuestro cuerpo ha evolucionado en movimiento. Luego tenemos la nutrición, que claro, es la comida que le damos a cada una de nuestras células y aparte también a nuestra microbiota. Luego tenemos el descanso, que lo hemos comentado también, y lo importante que es para la salud hormonal e integral, tanto de hombres como mujeres, por supuesto. Luego tenemos las relaciones y emociones, porque son un pilar fundamental, el cómo nos relacionamos con los demás, somos seres de encuentro y qué calidad tienen esas relaciones, y también cómo gestionamos nuestras emociones, que nadie nos lo enseñó a hacer, ¿no? Encontrar esas herramientas. Luego tendríamos la espiritualidad, que está en el medio conectando todas las puntas, y a lo que yo llamo equilibrio hormonal es todo lo que hemos hablado, que yo te digo que nos da la ciencia, anticonceptivos, terapias hormonales, vacunas, etcétera, etcétera, que en mi caso, en ese caso particular, es la parte de terapias hormonales, complementos y suplementación que pueden optimizar esos pilares de la salud. Y cuando escribí el segundo libro, le añadí la parte de afuera, que es el entorno, el contacto con la naturaleza,
que también es el séptimo elemento y es indispensable para bajar esos biorritmos, ese ritmo acelerado de vida, para conectar, para incluso poder regularnos, ¿no? Regular nuestras hormonas, regular nuestra respiración. Entonces el entorno también es sumamente importante y esto lo aplico a las pacientes a través de, bueno, les hago una historia como muy detallada, les pregunto muchas cosas y me permite entenderlas como un todo, ¿no? No simplemente darles una receta y ya está, sino poder aplicar herramientas a su estilo de vida y sin querer cambiar todo drásticamente, porque esto nunca funciona. Siempre lo que funciona son cambios progresivos, graduales, y que cada persona lo sienta como alineados con su vida, ¿no? Que no tengas que cambiar todo, porque al final eso no es sostenible, sino, mira, yo vivo así, trabajo de esta manera, hago este estilo de vida, pues vamos a ir haciendo pequeños pasitos, dar pequeños escalones que nos permitan alcanzar esa salud estrella con el tiempo. Yo les hablo que son años que tardamos en hacer nuestros cambios. Yo llevo más de una década haciendo pequeños cambios y los que me faltan, y siempre estoy aprendiendo porque al final es un camino de continua evolución donde no tenemos ninguna meta a la que llegar, sino que la meta es ir disfrutando justamente de ese camino, que es lo que me enseñan a mí las carreras de larga distancia, es disfrutar del paisaje, de la persona que tienes al lado, incluso del sufrimiento. Tenemos que aprender a disfrutar, entre comillas. O sea, tenemos que aprender a estar bien en la incomodidad, porque la incomodidad es parte de la vida y de hecho necesitamos cierta incomodidad que se llama hormesis para que nuestro cuerpo pueda regularse y pueda repararse. Por lo tanto, a veces esos estilos de vida tan, digamos que tan confortables que estamos todo el día, nos llevan a enfermarnos, no solo física, sino mentalmente. Estamos tan en el confort y tan ahí como todo tan hecho, que yo invito a la gente a veces a desafiarse un poquito, a decir, venga, vamos a hacer una caminata larga, me voy a la montaña, pasa un poquito de hambre un día, un poquito de calor, un poquito de frío, porque eso activa los mecanismos de la hormesis y eso tiene que ver con la longevidad y tiene que ver también con la misma sensación de gratitud de estar vivos. Cuando tú estás súper cansado porque diste una caminata o diste un paseo o estuviste haciendo una excursión y llegas a tu casa y te tomas una ducha y descansas, y cómo aprecias la comida y cómo aprecias todo, ¿no? O sea, a veces es levantarnos del sofá, movernos, empezar a activar todos esos mecanismos que tenemos, que puede hacerse de una forma muy sencilla, no hace falta hacer nada súper complicado. Brutal. Ahora entrando un poco en el tema de la menopausia, ¿por qué las mujeres, hay muchas mujeres que le temen a qué se debe? Claro, a lo mismo que hemos hablado durante toda la entrevista, a la desinformación. Es cierto que la menopausia está asociada con todo lo negativo. Si tú preguntas, yo de hecho hice esta encuesta, la he hecho con muchísima frecuencia en mi cuenta de Instagram y en algunas conferencias. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra menopausia? Y de hecho por allí arrancó este libro. Y siempre me decían, vejez, deterioro, el fin de lo bueno, se acaba el buen sexo, me hago mayor, bueno, como que si fueran al apocalipsis, ¿no? Y como esta connotación tan negativa me llevó a mí a cuestionarme, a sentir que no habíamos informado suficiente a las mujeres, que no tenían herramientas y que muchas se resignaban, ¿no? Y yo mi primer contacto, mi primera necesidad de tocar el tema de la menopausia vino de la fertilidad, porque yo vengo del mundo de la fertilidad, tengo un máster en reproducción humana en la Universidad Autónoma de Barcelona y me he dedicado muchos años a atender parejas con problemas de fertilidad, ayudarlas en tratamientos de reproducción asistida, y me tocó ver muchas mujeres que venían por problemas de fertilidad y que ya empezaban a tener cambios propios de la perimenopausia, pero ellas no los identificaban, ¿no? De hecho, hay muy poca información sobre la perimenopausia. Tenían ciclos más cortos, reglas raras, empezaban a ser dolorosas o empezaban a tener ciertos desajustes hormonales. Y el primer síntoma, el primer signo que salta es los problemas de fertilidad, porque el ovario llega a un momento, el ovario tiene un reloj biológico diferente al resto del cuerpo. Y a partir de los 40 años ya nos queda más o menos un 10%, un poquito menos de óvulos sanos, ¿no? Eso se expresa en que hay una disminución de la capacidad fértil cada mes. Por lo tanto, es menos probable quedarnos embarazadas. Aún así, se puede lograr, por supuesto que sí, pero que muchas veces llegan es por esto. Ese es su primer motivo de consulta.
Y yo me daba cuenta porque luego que hacíamos los tratamientos, se quedaban embarazadas, todo esto, nacían los bebés, se juntaba un poco la lactancia o el nacimiento del bebé con que ya dejaban de tener reglas, ¿no? Y empezaban menopausias, algunas menopausias muy tempranas o incluso precoz, que se llama insuficiencia ovárica prematura. Y me di cuenta que no había casi nada de información, que estaban súper perdidas, llegaban a mí agobiadas, me encuentro mal, duermo mal, tengo sofocos, tengo sequedad vaginal, me duele todo el cuerpo, no me siento yo, tengo depresión, ansiedad, palpitaciones. Y empecé a investigar, claro, a nosotros, yo sí me formé en menopausia porque cuando yo estaba en Venezuela tuve unas maestras espectaculares que me enseñaron a utilizar la terapia hormonal y muy pioneras y unas mujeres, bueno, fabulosas que siempre les doy las gracias. Cuando llegué aquí me dediqué mucho más a la fertilidad, pero aún así siempre me ha gustado la endocrinología ginecológica, que es toda la parte relacionada con hormonas, y he ido siempre investigando, pero que nosotros tuvimos una brecha de prácticamente abandonar a las mujeres porque hubo un estudio llamado WHI que se finalizó precozmente en 2002, ya hacen 22 años de esto, donde se dio a conocer a los medios que la terapia hormonal daba cáncer de mama y que daba eventos cardiovasculares, ¿no? Bueno, ese estudio fue bastante negativo, tuvo mucho impacto sobre la salud femenina en la perimenopausia y menopausia, ya que al ser un resultado que fue como muy mediático, muy para las mujeres condicionó que hubiera mucho miedo a utilizar cualquier herramienta hormonal. Y este miedo también se le condicionó a los profesionales sanitarios. O sea, también le llegó a los médicos, a responsables de recetar y prescribir las terapias hormonales. Luego, con el tiempo, se hicieron más análisis de ese estudio y todo ha evolucionado. Tenemos mejores estudios, utilizamos otro tipo de hormonas. Aún así, lo que quiero dejar muy claro es que en ese estudio WHI, con todo y que se seleccionaron mujeres de edades avanzadas, de que ya habían tenido mucho tiempo sin tener la regla, fumaban, tenían obesidad, tenían muchos factores de riesgo, que eso estuvo asociado a esos resultados, aún así, a las que solo se les dio estrógenos, ese estrógeno que se usó allí, que no es el que usamos ahora, aún así el estrógeno las protegió contra el cáncer de mama. Por lo tanto, la investigadora pidió disculpas públicamente al cabo de un tiempo, ya se han hecho nuevos análisis, ya tenemos mejores estudios, tenemos más evidencia y yo puedo afirmar con tranquilidad y respaldada por las principales sociedades de menopausia del mundo y por la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, a la que yo pertenezco también, que la terapia hormonal bien indicada en una mujer sana, estudiada, que la necesita, va a tener más beneficios que riesgos. Eso definitivamente es así. Hay más mujeres que pueden beneficiarse de recibir terapia hormonal que las que no. Solo que esto requiere de un estudio, se tiene que hacer en consulta, con las pruebas adecuadas, con las preguntas correctas, una consulta larga, no es una consulta de 2 minutos, y poder conocer las preferencias y las circunstancias de cada mujer. Si ella la necesita y se le puede dar, es una herramienta maravillosa que está bien estudiado, que va a disminuir el 30-40% de todas las causas de mortalidad, porque las mujeres morimos de enfermedad cardiovascular, de fracturas, y de también complicaciones cardiometabólicas luego de cáncer. El cáncer cada vez tenemos más supervivencia porque hay mejores investigaciones, ya hay más tratamientos y se puede detectar precozmente. Sin embargo, de enfermedades cardiovasculares nos seguimos muriendo cuando se pueden evitar el 80%. Entonces, esto es un llamado a que necesitamos divulgar más sobre menopausia, necesitamos informar mejor a las mujeres sobre sus opciones, que nadie se tiene que aguantar ni conformar con vivir mal, porque nosotras tenemos la menopausia en promedio a los 51 años, el promedio es 45 a 55, 51, 52 en España, y esto quiere decir que vamos a vivir al menos un tercio de la vida después de esta última regla, que menopausia solo significa la última regla. Es un diagnóstico retrospectivo, es decir, han pasado 12 meses sin tener la regla. Sin embargo, no nos tenemos que esperar a que sea la última regla la que marque el pedir ayuda. Nosotras pedimos ayuda en el momento que veamos que esos síntomas
relacionados con la falta de hormonas nos están afectando la calidad de vida. Si no dormimos, si tenemos sofocos, si tenemos sequedad vaginal, si tenemos depresión y nunca la habíamos tenido, ansiedad, palpitaciones nocturnas, sudoraciones, dolores en todo el cuerpo. Incluso hay algo que se llama síndrome de hombro congelado, que la gente no lo relaciona, pero puede haber mucha molestia, dolor articular, mujeres que pasan por fisios, por traumatólogos, por todo, y muchas veces no lo relacionan. Los ojos secos, ojos muy secos que incluso te molesta con actividades diarias. Niebla mental, de repente estás dando una conferencia o estoy yo aquí hablando y me quedo como recordando que era lo último que te estaba diciendo, me voy por otro lado. Las mujeres se asustan mucho con esto, se lo atribuyen al estrés y muchas veces es por déficit de hormonas, ¿no? No siempre, ¿no? Hay que escuchar bien a la persona para saber si está teniendo a lo mejor poco sueño, poco descanso, mucho estrés laboral, estrés afectivo también en las relaciones, porque no todo va a ser hormonal, pero es cierto que esta disminución de hormonas, porque el ovario ya deja de funcionar, se expresa tanto en la mente como el cuerpo y yo diría espiritualmente también, porque como tú mismo dijiste, hay mucho miedo y nos creemos las mujeres que vamos a valer menos después de la menopausia. Esto no es verdad. La mujer no vale menos por dejar de ser reproducible. La mujer cambia de faceta y lo que necesita es la información rigurosa para saber qué es lo que tiene que cuidar, para poder seguir andando hacia otra etapa de plenitud, donde puede desarrollarse, puede reinventarse, puede alcanzar logros profesionales y familiares, personales, incluso deportivos, acorde a lo que ella quiera. No debe ser una limitación, pero sí hay que dejar de romantizar de que tenemos que pasarlo a pelo, porque no es verdad, no es cierto. Hay muchísimas herramientas, incluso que no puedes recibir o no quieres recibir terapia hormonal, porque puede haber gente que no, hay unas contraindicaciones, son poquitas, pero puede haber contraindicaciones y puede haber personas que sigan teniendo miedo. Si tienen miedo y no quieren, porque por lo que sea, por las convicciones, hay que ofrecer otras herramientas. Hay herramientas naturales, fitoterapia, que son compuestos a base de planta, que también son como hormonas de planta. Entonces, claro, actúan, pero actúan un 30, 40% como máximo. Entonces, le pueden beneficiar a mujeres que tengan síntomas leves o mujeres que están contentas con esta opción, les puede ir bien. Ejemplos de ellas, por ejemplo, el extracto de polen citoplasmático, la simicífuga racemosa, también tenemos el lúpulo, luego tenemos la genisteína que viene de la soja, combinaciones de varias de estas también pueden ser un poquito más potentes o con vitaminas del grupo B, melatonina, a veces utilizamos ciertas sustancias para ayudar con el sueño, ciertos suplementos como por ejemplo el magnesio, la maca, algunos adaptógenos nos pueden ayudar a tener una mejor transición y a vivir una menopausia sin trauma. Es decir, el llamado es a que no nos tenemos que aguantar, no tenemos que vivir mal y sobre todo a saber que hay unas áreas claves que tenemos que proteger y cuidar para nuestra yo saludable del futuro, porque esto no es mito, esto está demostrado por la evidencia científica. Cerebro, corazón, hueso, vagina y metabolismo se pueden ver muy impactados con los cambios hormonales de manera silenciosa. Esto no lo notamos ese primer año, segundo año de no tener la regla, que a veces nos dice, bueno, estoy bien, tengo algún sofoquillo, pero ya. Pero si esto es todo lo que tengo que aguantar, no tienes que aguantarlo, primero que nada. Nadie tiene por qué demostrar que puede aguantar un sofoco. O sea, hay cosas para no tener sofocos y tener muchos sofocos tiene relación con riesgo cardiovascular. Esto también está demostrado. ¿Por qué? El sofoco tiene un doble componente, es uno de los síntomas más complejos, ¿no? De hecho, la gente que más sabe, los investigadores más sabios, aún tienen la humildad, y todos tenemos que tenerla, de decir, no lo sabemos todo sobre los sofocos. El sofoco tiene una parte que es hormonal, que sí, se sabe que cuando bajan los estrógenos, hay una zona del hipotálamo que se llama zona termorreguladora, que se estrecha un poco y es como nuestro termostato, que nos mantiene en una temperatura adecuada, haya mucho frío afuera o mucho calor, ¿no? Cuando este termostato pues se empieza a estrechar, salta la primera y entonces podemos tener ese sofoco, que es un enrojecimiento, un calor que produce enrojecimiento de la cara, del cuello
y luego se acompaña de una bajada de temperatura que puede producir sudoración profusa y mucha incomodidad, luego como frío. También puede haber palpitaciones, náuseas, puede llegar a ser muy desagradable. Entonces no tenemos que despreciar el sofoco. El sofoco es un síntoma muy molesto. No lo tenemos por qué aguantar, es la primera indicación de recibir terapia hormonal y esta terapia, si está bien, como dije, si está bien indicada, es efectiva, puede ser segura y tenemos hormonas que son prácticamente iguales a las que nosotros producimos, se dicen biosimilares, bioequivalentes o bioidénticas. Las podemos conseguir en la farmacia y son hormonas que nos van a mejorar y nos van a ayudar a toda esta transición, haciéndola agradable y con calidad de vida. ¿Hay algún ejercicio que puedan hacer para retrasar la menopausia? ¿Es posible? No, genéticamente nosotras tenemos una edad a la que están programados esos ovarios que van a dejar de funcionar. Hay un 50%, 50-51% de relación con la edad de la madre. Se correlaciona bastante bien. Sin embargo, no es el único factor, ¿no? El estilo de vida puede adelantar, sí que puede adelantar la llegada de la menopausia. Se sabe que el tabaco, sobre todo, es de lo que más hay estudios, del fumar. Fumar puede adelantar la edad de la menopausia hasta en año y medio. Entonces, solo dejando de fumar podríamos retrasarla si lo ves de esa manera. Sin embargo, también todo lo que son los estresores que aumentan el estrés oxidativo, toda la inflamación crónica de bajo grado, por supuesto que va a afectar la calidad de los óvulos, de los ovocitos, y podría también tener un impacto en adelantar esa edad de la menopausia. Y como dato curioso, yo he tenido alguna paciente que me ha comentado que con un evento muy traumático, la muerte de un familiar, una separación traumática, algún hecho que hayan tenido en su vida, que haya sido muy complicado emocionalmente, alguna me ha dicho que a partir de allí se le ha adelantado a la menopausia. Entonces, sí que hay una relación inequívoca. Los estudios hablan de, sobre todo, cuidar el estilo de vida, tener una alimentación mediterránea, antiinflamatoria, hacer ejercicio, dormir. Con esto, como mínimo, podremos asegurarnos que la tengamos a la edad que nos toca. ¿Y los disruptores endocrinos, si no me equivoco, cómo afecta esto a la fertilidad femenina? Sí, los disruptores endocrinos es un tema complejo. Así en una pincelada. Sí, son sustancias que están en el ambiente con las que convivimos permanentemente más de lo que nos gustaría, que se comportan como unas hormonas pero malas. Se comportan parecido a los estrógenos, ocupando ciertos receptores, también pueden afectar la tiroides, sobre todo afectan tiroides, ciclo menstrual, podrían acelerar ciertos procesos y si se combinan con otros tóxicos, otras sustancias que hayan en el ambiente a las que estamos expuestas con mucha frecuencia, pues se comportan como una especie de tóxicos estando en el ambiente con los que muchas veces pueden afectar el ciclo menstrual, pueden a lo mejor afectar de repente la función tiroidea que tiene gran relación con el ciclo menstrual. Es decir, para que haya un ciclo menstrual sano, necesitamos que la tiroides funcione correctamente. Entonces, todas esas glándulas están relacionadas. ¿Qué podemos hacer con los disruptores endocrinos? Yo aconsejo, aquí igual que con la alimentación, que no nos obsesionemos demasiado porque va a haber cierta exposición que no podamos controlar, ¿no? Lo que podemos hacer es empezar, como yo les digo en el libro, por detalles cotidianos pequeños que sí que podemos ir reduciendo su impacto. Por ejemplo, el agua en botella de plástico, que es como muy frecuente, es preferible que siempre tratemos de llevar el agua en envases que sean bien sea o de acero inoxidable o de cristal, ¿no? Los tuppers también que utilizamos para la comida, preferentemente de cristal, menos plástico, no calentar envases de plástico en los microondas, porque esto también puede producir cierta interacción hay bifenoles, PVA, hay muchas sustancias que que se encuentran en la elaboración de todos estos envases que utilizamos casi que a diario. Y luego, pues, el uso de pesticidas o ciertos compuestos que utilizan también para los cultivos, si se combinan con otros disruptores, también podrían afectar a la salud a medio y largo plazo. Entonces, lo ideal es comprar cosas ecológicas siempre que se pueda. No siempre podemos.
Por eso yo les digo, lo ideal es centrarnos en los detalles grandes, no tanto irnos a lo pequeñito, porque si una mujer que nos escuche, por ejemplo, no está haciendo ejercicio actualmente, que esto lo encuentro yo a diario, no, es que no puedo, no tengo tiempo, de verdad, me encantaría, pero no. Más la va a enfermar. No hacer ejercicio es lo que más peso va a tener en su vida, ese sedentarismo, esa falta de movimiento y esa pérdida de masa muscular que se va produciendo con el paso del tiempo, se va a combinar con los cambios hormonales de la menopausia. Y a partir de allí marca un punto de inflexión que aumenta el riesgo de casi todas las enfermedades metabólicas que nos roban la calidad de vida. Entonces yo ahí le diría, vamos a centrarnos en hacer ejercicio, vamos a búscame tu agenda, vamos a ver qué huequitos me quedan allí. No, es que no tengo ninguno, vamos a quitarle tiempo a otra cosa, vamos a ver a qué se lo puedes quitar. Vamos a dejar de repente de pasar 2 horas en redes sociales, pasamos 1, ¿te parece bien? Y esa hora me la vas a dejar para ir a caminar, para ir a estar en contacto con naturaleza, para practicar el deporte que más te guste, ¿no? Pero tomarlo en serio como si fuera una medicina. Luego, que estás comiendo mal, pues vamos a introducir grandes cambios. Vamos a poner más fibra, porque la fibra es indispensable, sobre todo en la menopausia, en todas las etapas de la mujer, pero necesitamos mínimo 25 o 30 gramos de fibra al día. Y la mayoría de la gente no le llega. ¿Por qué? Porque esa fibra es el alimento de los bichitos buenos del intestino que van a producir ácido butírico, butirato, van a producir unas cuantas sustancias que son antiinflamatorias y que nos van a dar salud cardiometabólica. Entonces, esa fibra te va a ayudar a proteger el corazón. Por ejemplo, te va a ayudar a mantener estables los niveles de colesterol que suben en la menopausia un 15%. Te va a ayudar a prevenir ciertos riesgos también metabólicos. Y al final eso le va a dar muchísima salud. Ese pequeño cambio, vamos a meter 3 piezas más, 5 piezas de verdura al día, 2 de fruta de temporada. Vamos a meter más proteína, que muchas veces nos quedamos cortas de proteína. Vamos un poco a aumentar el líquido, porque esa es otra cosa que a veces no pensamos que lo estamos haciendo bien y no nos hidratamos tanto como deberíamos. Vamos a levantarnos de la silla cuando ya llevemos 1 hora sentadas, ponemos una alarma, nos levantamos, vamos a beber agua, vamos al lavabo, hacemos 5 sentadillas. Mira, esas cositas impactan tanto en la salud que no voy a decir que lo otro no sea importante, pero a veces nos centramos en detalles ultra específicos y eso yo creo que muchas veces agobia a las personas y dejan de hacer lo grande que sí que puede tener mucho peso. Cuando ya tengamos todo lo grande, la estrella de la salud, pues entonces de repente vamos a reducir tóxicos en casa, vamos a pasar de repente limpiadores, productos de limpieza que sean un poquito más inocuos. Eso también estaría bien que lo hiciéramos todos. Vamos a reutilizar más, vamos a reciclar, porque con esto mejoramos la salud del planeta y la salud del ser humano depende de la salud del planeta. Y con esto vamos a tener un impacto tan grande, no solo en la salud propia, sino en la de los demás. Vamos a mejorar las relaciones con los demás, vamos a ser más amables, vamos a dejar de tocarle el claxon a la gente cuando pasan 2 segundos de cambiar el semáforo. Vamos a intentar no empujar al que está pagando en el supermercado porque tenemos prisa, ¿no? Todo eso tiene mucha relación con la salud integral y es a lo que yo más me dedico, es el concepto de salud en el que yo quiero profundizar en los próximos años, ¿no? Creo que si lo hacemos de esta manera, para las personas se vuelve como muy cercano y como muy orgánico de incorporar en su día a día. Mira, solo con levantarme y agradecer por 3 cosas este día, parece que te cambia la lente y te cambia la visión del día que tienes por delante, de poner el foco en lo bueno. Mira, estoy aquí, tengo esta oportunidad de hablar contigo hoy en este podcast, de contar todo lo que he ido aprendiendo, en vez de centrarme en, uy, habré dicho lo que tenía que decir, no lo he dicho, igual lo dije mal, ¿no? Creo que es un ejemplo de cómo muchas veces cambiando el foco de nuestra salud hacia lo que ya tenemos, las rutinas que ya hemos incorporado, lo que sí hemos logrado, la salud que sí que está con nosotros y no en todo lo que nos falta o en compararnos con la otra persona o en esa cultura del miedo de cuidado con esto, no hagas esto otro, lo que tu gira no te ha dicho, ¿no? Esto puede generar como muchos clickbait y como muchas visualizaciones, pero al final a la gente le crea mucha angustia. Entonces creo que tenemos que buscar la manera de dar una comunicación más amable, más tranquila, ¿no? O como más tranquilizadora y que busque paz, porque necesitamos más de eso, ¿no? Yo creo que ya la has explicado, pero te la voy a hacer igualmente.
Y para ir concluyendo, para las personas que estén pasando una batalla interna a nivel general, Sí. ya no a nivel de tener una menstruación o una menopausia, ¿qué recomendación o qué legado te gustaría dejar? Sí. Bueno, yo creo que las batallas internas son parte de lo que vinimos a transitar en esta existencia. No hay una vida que sea plana, o sea, que sea lineal. No vamos a tener una vida donde todo esté estable y armónico y perfecto todo el tiempo. La vida son altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Y lo que estamos haciendo en el momento que estamos en calma o que estamos en la tranquilidad, que no hay batallas, digamos, es llenando la mochila y llenando nuestra mente de herramientas para afrontar de la mejor manera posible la siguiente batalla. Y ahí yo creo que radica el poder tener la tranquilidad y la seguridad de afrontar casi cualquier cosa que nos venga. Yo te pongo este ejemplo personal. Cuando llegó la pandemia, en ese momento, que eso fue una gran batalla para la mayoría, sino que todas las personas lo vivimos como una batalla, cada uno en su ámbito, a algunos les afectó mucho más que a otros, pero en general fue un momento tremendamente desafiante e inédito en la historia de la humanidad. Cuando a mí me llegó ese momento, yo acababa de tomar la decisión de dejar de ejercer la obstetricia, dejar de atender partos y cambiaba un poco mi práctica clínica. Y justo en ese momento pues nos dicen, ¿no? Hay que estar en casa, no podíamos trabajar mucho, pues se podía ir a hacer alguna urgencia, alguna cosa, y cada uno lo empieza a vivir de acuerdo a su visión, de acuerdo a su propia situación personal. Y yo hablaba eso con mi esposo, yo le decía, ¿qué va a pasar ahora, no? Porque yo a lo que más me dedico es a hacer tratamientos de fertilidad y a las consultas y ahora mismo no las puedo hacer. Y mi marido, que también tiene como muchas herramientas, es muy optimista, me decía, no te preocupes porque esto es un bache que estamos atravesando, lo vamos a pasar lo mejor posible, vamos a ayudar lo que podamos y luego la humanidad va a seguir buscando su bienestar porque es lo que hemos hecho siempre. Ha habido siempre momentos de bache, momentos de crisis y luego viene otra vez la calma, la prosperidad o lo que sea, y allí es donde tú te vuelves a recargar de herramientas de desarrollo personal, que yo creo que para mí es la gran recomendación, ¿no? Hacer ese camino de desarrollo personal, escoja el que escoja cada quien. Y así fue, ¿no? Yo lo que aproveché ese tiempo tuve la fortuna que, bueno, estábamos bien de salud y pude aprender más cosas, formarme más y poder utilizarlo para la siguiente batalla que venga, que no sé cuál va a ser, pero en ese momento me dejó la enseñanza de que si tú tienes confianza en lo que tú eres y en tus habilidades, en tus dones, en lo que viniste a entregar a este mundo, que todos tenemos eso, todo el mundo los tiene, solo hay que ir a buscarlos. Muchas veces es aquello que nos divertía cuando éramos pequeños, por eso yo te decía lo de que hablaba mucho en clase y me divertía un montón. Solo hay que ir a buscar cuál es ese don y ofrecerlo. Y tener la confianza que pase lo que pase, siempre va a haber alguien necesitando que nosotros ofrezcamos ese don. Y si nos centramos en esto, nunca vamos a tener miedo. Y cuando no dejas de tener miedo, siempre se abre la esperanza, porque miedo y esperanza no pueden existir juntos. Y esto te da la confianza suficiente para no tener miedo al futuro. Y es lo que a mí me ha ayudado. Brutal. No sé si quieres añadir algo más, Radharani, antes de finalizar. Bueno, yo decirle a todas las personas que estén pasando por momentos difíciles, que siempre las hay, a mí me llegan todos los días mensajes en redes sociales o mis propias pacientes, he vivido grandes batallas de muchas personas, decirles que con paciencia, el paso más pequeñito que podamos dar en este momento, bien sea, casi siempre funciona muy bien, irnos a caminar a la naturaleza, sin móvil, sin nadie, incluso en silencio, contemplando la naturaleza y el milagro tan grande que es la naturaleza, esa abundancia que siempre nos está brindando. Y siempre vas a regresar un poquito mejor. Y esto te va a ayudar a limpiar un poquito el lente para decir cuál es el siguiente paso que puedo dar para salir del momento que estoy viviendo. Y que al final es lo que siempre nos dicen de que todo pasa, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Por muy mal que estemos en este momento, si estamos vivos, tenemos la capacidad de movernos, caminar o incluso de hablar,
ya con eso podemos dar un siguiente paso y sobre todo refugiarnos en libros, en estos podcasts, por ejemplo, que nos dan un poquito de luz y claridad y buscar personas que también que nos llenen de amor y confianza. Esa sería mi recomendación para quien esté pasando un mal momento y quien tiene problemas de salud, pues que recuerde que estamos muchos profesionales para ayudar y para aliviar y para brindar todos esos recursos que hemos aprendido. Pues darte las gracias, Radharani, por haber estado hoy con nosotros y nos vamos a ir despidiendo y hasta la próxima. Gracias.